del domingo tercero de Pascua. Evangelio según San Lucas capítulo 24 del 13 al 35. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van caminando? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo le entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. No encontraron su cuerpo, incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir el pan. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La explicación que vamos a tener de este Evangelio, en la que nos encontramos un pasaje bíblico muy conocido, el camino a Emaús. Hay canciones que nos hablan de ese camino a Emaús. Iremos por partes de explicación de esta lectura, en la que nos menciona desde un principio el número 2 discípulos. Recordemos que siempre se nos ha explicado que en donde hay 2 o más reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él está en medio de ellos. Aquí nos dice que 2 discípulos. Volvemos a retomar la palabra discípulos, aquel que escucha y obedece. Todavía no le podemos decir aquí apóstoles. Los apóstoles son los que ya llevan a cabo y dan inicio al trabajo con la fuerza del Espíritu Santo. Aquí vemos como dice 2 discípulos de Jesús, que no nos menciona los nombres, y que sería muy curioso y que sería muy importante que todos empezáramos a imaginar qué discípulos son estos y a dónde van. A Emaús. ¿Y por qué van a Emaús? Y entonces podríamos empezar a identificar algunos de los 11 discípulos, no tomando en cuenta quizás a Tomás. Podríamos hacer una referencia de que Tomás no estaba y entonces serían 10, pero no lo descartemos tan rápidamente. Y hagamos una curiosa investigación mentalmente para que nos vayamos dando cuenta de quiénes son verdaderamente estos 2 discípulos. Pero de que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo, lo son. Después nos dice aquí: iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, a una aldea llamada Emaús, distante de unas 2 leguas de Jerusalén.
no estaba muy lejos, por eso iban caminando. Iban comentando todo lo que había sucedido, o sea, iban platicando con respecto a lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos damos cuenta que no solamente Tomás, como en la otra lectura habíamos dicho, que partía o regresó a su casa y 8 días después regresa a platicar con los compañeros, con los otros discípulos, y es cuando tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos ese pasaje bíblico que ya lo explicamos en otra lectura, en donde Tomás pues no cree y hasta ver cree. Aquí nos damos cuenta que también estos dos discípulos se dispersan y van a ese lugar, a esa aldea llamada Emaús. Posiblemente alguno de ellos era de ahí, y estos discípulos iban comentando lo sucedido en Jerusalén. Y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acerca y se puso a caminar con ellos. Nos damos cuenta entonces cómo Jesucristo se empieza a aparecer a los discípulos en distintos momentos y tiempos. Recordemos que las escrituras nos mencionan que Jesucristo se estuvo apareciendo a todos sus discípulos 40 días y 40 noches después del domingo de resurrección. Este día nos dice el primer día de la semana, sí que es el domingo de resurrección. Vemos cómo entonces estos discípulos, ese día, el día de la resurrección, que ellos todavía no comprendían, ellos iban a ese lugar llamado Emaús. Jesús en persona se acerca y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. En la oscuridad de la noche, en la oscuridad del atardecer, muchas veces nosotros no reconocemos a las personas y independientemente de esto, no estamos como en la actualidad con la luz eléctrica y si es un atardecer sin luna, tenemos muy poca luz por el camino. En aquel entonces la gente también se tapaba, los hombres, con un manto en la cabeza y nada más se les alcanzaba a ver un poco el rostro. Necesitábamos tener muy buena vista para poder reconocer a la persona y también reconocerla por su voz. Recordemos que los discípulos estuvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cualquier persona la podemos reconocer, no necesariamente viéndola, sino con la voz. Pero bueno, aquí nos estamos dando cuenta que hay una situación difícil para estos discípulos. Dice que, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, habla Jesucristo, ¿qué conversación es esa que traen o que traéis mientras vais en el camino? O sea, ¿qué conversación vienen ustedes comentando mientras van caminando? Les pregunta Jesucristo. Hasta aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahorita lo estamos entendiendo de una manera histórica, pero también tenemos que entender un mensaje teológico de lo que está pasando con esta lectura que es muy común y muy gustada por los católicos y por todos los lectores cristianos. El camino de Emaús. Es una lectura muy bonita. Pero hasta aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque hay que interpretar todo lo que nos está diciendo hasta este momento. Y lo vamos a dejar en este momento exacto de una forma histórica y doctrinal, ya que tiene varios mensajes que nos está llevando a que entendamos mejor la lectura. Dios nos manda de dos en dos. Hemos hablado en pareja, hemos hablado en familia, hemos hablado en el esposo y la esposa. Y vemos cómo en el mundo debemos de estar así, de dos en dos, para que podamos llevar a cabo la obra del Señor en el mundo. Aquí vemos que son dos discípulos varones. En la actualidad sabemos que la base de la sociedad es la familia, y la familia está conformada no solamente por los hijos, sino está formada por el padre y la madre y los hijos. Aquí nos menciona que el primer día de la semana es cuando van a platicando del Señor. Este es algo o una confrontación de cuando nosotros vamos a misa. El primer día de la semana para ellos es el domingo. Para nosotros el día de descanso o el día que le tenemos que dar honor a nuestro Señor es el domingo. Ese día, sí, debemos de hablar del Señor, discutir. Por eso muchas iglesias el domingo lo ocupan para eso,
para reunirse en una mesa redonda, para reunirse en un templo, para reunirse en hablar de nuestro Señor, de la palabra de Dios. Y vemos como muchos hermanos cristianos salen a las calles en domingo a predicar la palabra, o salen el sábado, o salen el domingo, que son los días más selectos para ellos. Vemos entonces aquí cómo esos dos discípulos es una imagen o una representación de la familia, de la pareja. Y el primer día de la semana, que es el domingo, y nosotros lo celebramos con una santa misa, con ir a nuestras oraciones. A veces están lejos los lugares a donde vamos nosotros a llevar a cabo nuestra norma o nuestro cumplimiento de santificar el domingo. Aquí vemos cómo dice que están no lejos de Jerusalén. Van y comentan, van y conversan, van y discuten, y lo que hacemos nosotros en la Santa Misa es leer la primera lectura, la segunda lectura, pronunciar el cántico del Salmo responsorial, leer el Evangelio, y nuestro presbítero nos ofrece una explicación muy pequeña, muy doctrinal. Es un sermón, es una explicación de lo que se está celebrando ese día. Y pues aquí, en donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros llegamos a hacer esa realización de la misa, esa realización de esa agrupación, esa reunión que hacemos dominical nosotros, pues Jesucristo está en medio de nosotros porque estamos hablando de Él. Y donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él con nosotros. Y Él camina con nosotros, Él nos acompaña a cada uno de nosotros para que podamos nosotros estar bien y entender bien lo que el Señor quiere de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros a veces aquí, como lo dice, nuestros ojos no somos capaces de reconocer con nuestros propios ojos lo que nos está diciendo en la palabra de Dios. A veces la leemos y lo entendemos, a veces la escuchamos y se nos va por el otro oído, por la otra oreja, entra por un lado y sale por el otro lado. No entendemos muy bien todo lo que el Señor nos está dando a entender a cada uno de nosotros. Y estamos en misa y no estamos. Perdemos mucho tiempo, nos distraemos, a veces nos dormimos. Hay gente que hasta entra comiendo, como si fuese a una película, a un teatro, a un cinema, y no le pone la atención debida. Y a veces el mismo presbítero nos hace que nos distraigamos con algunos comentarios fuera de serie. Y pasan muchas cosas y no le ponemos atención. Pero para esto están los centros de estudio, para eso está el colegio bíblico, para eso está la pastoral, para que podamos escudriñar con más calma y con más temple la palabra de Dios. Y pues así lo dice, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, y así nos pasa a nosotros en la actualidad. Aquí nos menciona que hace una pregunta, Jesucristo. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vas en el camino? Y a nosotros nos hace la misma pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo en el camino? ¿Cuál camino? El camino de tu vida. Los años que tienes, que han transcurrido en tu vida. ¿Qué es lo que vienes haciendo en tu vida? ¿Qué es lo que qué es lo que traes en la vida? ¿A qué te has dedicado? ¿En qué has desperdiciado tu vida? El Señor nos hace esa pregunta. Y no esperemos a que nos moramos para que el Señor nos diga qué hiciste durante toda tu vida, durante todo el tiempo que estuviste en la tierra. ¿Qué fue lo que hiciste con los talentos que el Señor nos ha dado? ¿Qué hicimos con esos dones que el Señor nos ha dado? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Decirle nada. No sabía que yo tenía talentos. Nunca me di cuenta de que tú me buscabas. Nunca me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Y yo pues me dediqué a lo mundano, nada más. Y a lo mejor en lo bueno, ¿verdad? En trabajar, en estudiar, en cuidar a la familia, en educar a mi familia, en no cometer errores, pecados, contradicciones. Pero recuerden que eso no es solo ni es todo. Tenemos nosotros que verdaderamente trabajar para el Señor. Somos siervos, somos sus trabajadores. Y a veces nos quedamos como sus hijos predilectos, consentidos, y que todo recibimos de Él y no hacemos nada, como si fuéramos juniors, que nos dan todo nuestros padres y nosotros no hacemos nada.
Es importante en que entonces nosotros hasta aquí nos demos cuenta que nos está mandando un mensaje. Vamos a proseguir otra de las formas doctrinales e históricas y después volvemos a hacer otra pausa para darnos cuenta cuál es el mensaje que nos está dando. Dice aquí la lectura: ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él le preguntó: ¿qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro libertador de Israel, y ya ves, hace 2 días que esto sucedió. Hasta aquí vamos a hacer otra pausa. Vemos cómo le están explicando a nuestro Señor Jesucristo lo que ocurrió, que no tiene nada de equivocación. Están hablando de una manera formal, pero sí tenemos aquí unas notas muy importantes que hay que rescatar. Y vamos a hacerlo por pausas. Dice aquí: ellos se detuvieron preocupados. Nosotros también nos detenemos en la vida preocupados, porque nos están pasando muchas cosas. Estamos viviendo muchas cosas. Tenemos mucha inseguridad. Los hijos están matando a los padres. Hay muchos asesinatos, hay secuestros, hay violencia, hay agresiones. La gente empezó a dejar de creer en Dios, dejó de tener fe en Dios. Y se está empezando a tener fe en sí mismo, en su poder, en sus capacidades. Y está empezando a abandonar la verdad por la mentira. Y empezamos a tener mucha violencia. Y estamos nosotros preocupados. También ellos se preocupan, se quedan muy sorprendidos. Nosotros también nos quedamos sorprendidos en la actualidad de ver tantas cosas negativas y malas. ¿Y qué es lo que pasa aquí en la lectura? Dice uno de ellos, que se llamaba Cleofás, sí nos menciona el nombre. Y Cleofás no es ninguno de los 12 discípulos que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Jesucristo no solamente había formado a esos 12 discípulos, que en este momento pues podríamos decir que nada más eran 11, porque Judas Iscariotes ya se había tratado de matar. Vemos cómo Cleofás es otro discípulo hecho por nuestro Señor Jesucristo, y que no había estado con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años, porque no aparece ningún Cleofás, ¿sí?, en los nombres de los 12 discípulos. Dice que replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Esto nos hace entender que por muy lejos que tú estés, algo sabes y algo te has dado cuenta de que el Señor existe en la actualidad. Y bueno, pues nosotros podemos también decir que es muy importante el que nosotros verdaderamente tengamos conocimiento, ¿sí?, de que el Señor existe. Por muy ignorante que seamos, algo has de ver tú tenido ya en tu vida que te has dado cuenta de que Dios existe. Y aquí nos damos cuenta que pues le replican diciendo: pues ¿a poco tú, siendo el último forastero en Jerusalén, no sabes lo que ha pasado en estos días? O sea, era casi imposible que alguien no supiera de lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sí sabemos que Jesucristo era un forastero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, independientemente hablemos de que era judío, él no era de Jerusalén, él era de Nazaret, aunque él nació en Belén de Judá. Y pues no era de ahí. Entonces en eso sí tenían razón, pero en lo que no tenían razón era de que él no supiera. Pues él sí sabía, él ya sabía, él estaba entablando una conversación con ellos. ¿Para qué? Porque es una comunicación. Recuerden que la oración es muy importante. ¿Qué es una oración? Una oración es platicar con nuestro Señor. Orar con nuestro Señor es comunicarse con Él, con nuestras propias palabras. ¿Y quién es el que nos da la pauta para poder llevar a cabo esa comunicación, esa oración? Pues nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da la pauta, Él es el que nos da esa comunicación, Él da inicio a esa oración. Y bueno, pues nosotros le contestamos y ahí estamos, a veces contestando de una manera errónea o equívoca. Y nos menciona aquí que Él les preguntó: ¿qué? Como haciendo una observación más clara y concreta. Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno.
que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Ellos están pensando que fue un profeta poderoso. ¿Se dan cuenta cómo no lo están entendiendo como si fuera el Mesías? Sino están pensando que es un profeta. Y en palabras, ¿sí? Dice, ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte. Ahí están diciendo la verdad ellos, ¿sí? Que fue un grande, un poderoso en obras, porque se acuerdan de todos los milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Ante Dios y ante todo el pueblo. Nunca anduvo haciendo cosas escondidas. Y como los sacerdotes, dice, ¿cómo lo entregaron los sumos sacerdotes? Ah, caray. A ver, pues no que lo entregó Judas Iscariote. ¿Por qué se están saltando a este discípulo y no lo están mencionando? ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes? Pues ellos lo entregaron. En realidad, los sumos sacerdotes fueron los que hicieron esta, entre comillas, mal obra. Y los jefes, ¿sí?, de los sacerdotes, que era Caifás, Anás, el Sanedrín. Fíjense cómo estos discípulos no están mencionando el hecho de que Judas Iscariote lo entregó en el huerto de los olivos, llegó con los soldados, con las guardias del Sanedrín, y lo entregó Judas a nuestro maestro o al profeta, como así lo estaban mencionando, lo entregó a los sacerdotes y a los presbíteros y a los jefes, ¿sí?, para que lo condenaran a muerte. Fíjense cómo no dice eso. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes eso? Vamos a dejar ese interrogante. Pero aquí nos menciona que lo entregaron a los sacerdotes, a los jefes, para que lo condenaran a muerte. Y lo crucificaron. Fíjense cómo nos menciona claramente estos discípulos, Cleofás y el otro, nos menciona exactamente y le menciona a nuestro Señor Jesucristo ese suceso, ¿sí?, de que lo entregaron a los sumos sacerdotes y a los jefes, y que lo condenaron a muerte. Ellos fueron que lo condenaron a muerte. Reo de muerte, dijo Caifás, el jefe supremo del Sanedrín. No lo dijo Judas Iscariote, lo dijo Caifás. Es reo de muerte, y se desgarró las vestiduras. ¿En qué momento? Cuando Jesucristo le dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, y para eso venid. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta aquí que le están explicando los sucesos de una manera concreta. Bueno, nos damos cuenta aquí cómo los discípulos le dan una explicación exhaustiva a nuestro Señor Jesucristo, que él ya lo sabe, pero a lo que voy es que aquí están exentando a Judas Iscariote. ¿Qué mensaje nos da esto a nosotros? Que nosotros también tenemos que publicar, también tenemos que enseñar, también tenemos que predicar, también tenemos que llevar a cabo ese mensaje a los demás, a los que nos preguntan, como aquí Jesucristo. Él ya lo sabía, pero ellos lo están viendo como una persona que no sabe. Entonces hay que explicar, hay que enseñarle a los demás, y principalmente a los niños, a los jóvenes, para que ellos vayan teniendo un conocimiento exacto de la palabra de Dios. Nos sigue diciendo aquí, nosotros esperábamos que Él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Sí, 2 días, porque muere el viernes, sábado un día, domingo 2 días. Sí, perfecto. Sí, nosotros esperábamos que Él fuera un futuro liberador de Israel. Ellos estaban esperando que Jesucristo fuera un liberador, o un libertador, como el rey David, ¿sí?, o como Salomón. Pero vemos cómo entonces estos discípulos todavía no entendían bien la hazaña, la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Todavía lo estaban viendo como un gran profeta, no lo estaban viendo como el Hijo de Dios, no lo estaban viendo como el Salvador. ¿Ah? Y nos estamos dando cuenta que les hace falta algo. ¿Qué? Ya se dieron cuenta qué es lo que les hace falta. El Espíritu Santo, que Él es el que los va a llenar de dones, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Y eso lo van a saber ellos cuando, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llegue a todo el mundo, a todas las naciones. ¿Y cuándo va a suceder eso? Pues sucedió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habían pasado apenas 2 días de su muerte, era el mero domingo de resurrección.
Y bueno, pues entonces estos discípulos le hacen ver a nuestro Señor Jesucristo, que todavía no se dan cuenta que Él era, o sentían, pero todavía no se atrevían. Y dice, ¿ya ves hace 2 días que sucedió esto? En verdad que algunas mujeres, dice, de nuestro grupo nos han sobresaltado. Fíjense cómo ellos mismos dicen, algunas mujeres de nuestro grupo, no está hablando algunas mujeres de nosotros, los discípulos, no. ¿Por qué? Porque los discípulos son representativos de un liderazgo de la iglesia, pero no son todos. Hay muchos discípulos que siguieron a Jesucristo y que no fueron apóstoles posteriores, pero sí eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo que anduvieron con Él. Pues imagínense, un día nos mencionan las escrituras que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni niños, 5,000 hombres. Pues eran 5,000 discípulos. Eran bastantes, ¿verdad? Qué bueno. Ojalá y fuéramos así nosotros. ¿Sí? No necesitamos ser apóstoles, no necesitamos ser sacerdotes, no necesitamos ser pastores, no necesitamos ser presbíteros para llevar la palabra de Dios a los demás. ¿Tienes el Espíritu Santo? Puedes hacerlo. El Señor te ha otorgado ese consentimiento. Más que consentimiento, tienes que hacer tu trabajo. Eso es lo que tienes que hacer. Y aquí nos dice muy claramente que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado. ¿Se acuerdan de esas mujeres que llegaron el domingo de resurrección? ¿Sí? María Magdalena, la que siempre andan diciendo que era prostituta. No. Que era pecadora, que era adúltera. No. Era una mujer que había tenido 7 pecados capitales, 7 espíritus, y nuestro Señor Jesucristo la había liberado. Dejemos de confundirla con otras mujeres, María Magdalena. Y dejemos de decir también que estaba Jesucristo enamorado de María Magdalena. Dejemos eso decir. Por ahí otras corrientes bíblicas nos mencionan que era la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. No, 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 porque esos eran de Betania, ¿sí? Y María Magdalena era de la ciudad de Magdala. O sea, otro lugar distante, ¿sí? Por eso qué bueno que ahora nos ponen apellidos, porque si no, y aún así nos encontramos a alguien que tiene los mismos apellidos que uno y ya nos andan confundiendo, ¿verdad? Bueno, pues si está, no están malas condiciones esa persona, pues no hay problema, pero qué tal si es un asesino, si es un delincuente, qué barbaridad, sí nos preocuparía mucho. Pero bueno, no nos salgamos de lo que estamos nosotros aquí analizando. Aquí vemos como algunas mujeres de nuestro grupo, dice, nos ha sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro. Eso ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado. Y no encontraron su cuerpo, pues no, porque nuestro Señor Jesucristo se quitó las vendas, se quitó la sábana, que le llamamos en la actualidad sábana santa, se quitó el sudario, o sea, es esa tela que se pone en el rostro, todo se lo quitó, lo dobló, lo dejó encima de la piedra en donde había él sido acostado, movió la piedra que era de la entrada de la sepultura, que esa sepultura fue regalada por José de Arimatea, y se fue, se salió. Y recuerden que había una guardia romana cuidando la sepultura, y pues esa guardia romana como los policías de México, ¿verdad? No vieron nada, no saben nada. Yo creo que estaban comiendo taquitos, estaban echándose sus tortas, estaban echándose su Coca-Cola, quién sabe qué estaban haciendo, que no se dieron cuenta de nada. Y los pusieron para vigilar, imagínense. Bueno, qué bueno que eran romanos y no mexicanos. No sé, a lo mejor ya traían eso y por eso nosotros copiamos todo de los romanos, ¿verdad? De los itálicos. Bueno, y aquí nos menciona ese pasaje que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles. Pues no, no habían sido ángeles, o posiblemente 2 ángeles que son los que le comunican a las mujeres. Este hombre que ustedes acaban de ver aquí es Jesús de Nazaret, ha resucitado, porque tenemos ahí una escritura en donde nos menciona que 2 ángeles platican con las mujeres, y las mujeres pues escuchan este mensaje y van corriendo y se lo dicen a los discípulos, que en este caso estos discípulos y también otros. Ustedes no crean que nada más las mujeres fueron corriendo y le dijeron a Pedro y a Juan y a los demás discípulos que estaban ahí, que después fueron apóstoles, lo sucedido. No, las mujeres abrieron la boca, esas fueron y avisaron a todos. No se corrió el chisme, híjole, no, por toda la Galilea, ¿sí?
Es lo bueno que tienen las mujeres, muy comunicativas, y bueno, pues en estas cosas del Señor, pues qué bueno, ¿sí? Y nos damos cuenta en la actualidad que las mujeres son las más doctas, ¿sí? Las más atrevidas, ¿sí? Las más preparadas, ¿sí? Para anunciar el mensaje de nuestro Señor. Que los hombres, no, los hombres estamos en todos lados menos en la palabra del Señor. Y no quisiera perder el tiempo en decir en dónde andan todos los hombres, porque me voy a tardar como 5 minutos en estar echando y echando y echando que los hombres están más despistados en tantas cosas del mundo que en las cosas del Señor. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Continuemos diciendo que dice que vieron unos ángeles y que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro. Pues ya sabemos quiénes fueron. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Pedro, el primer papa. Juan, el último de los apóstoles que murió en la isla de Patmos. Hasta que escribió la revelación. Hasta que escribió el libro del Apocalipsis. ¿No? Entonces, fíjense cómo nosotros ya sabemos eso. ¿Y quién llegó primero? Juan. Pues estaba más chavo, estaba más joven. Ya Pedrito, pues ya andaba cargando más de 50 años, ya le costaba caminar y correr, ¿verdad? Pero recordemos que Juan llegó al sepulcro, vio de lejos todo y no entró. ¿Por qué? Porque está ahí dando un respeto a la autoridad de quién, de Pedro, porque Pedro era el que iba a ser el primer papa, el dirigente, y Juan respeta esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo le había otorgado a Pedro. ¿Se acuerdan de esa lectura? Bueno, la estamos nada más confrontando, no la vamos a volver a repetir, porque si no aquí nos vamos a pasar toda la tarde, toda la noche escuchando de estas cosas que ya la hemos visto en otras lecturas. Nada más le están haciendo una recapitulación a nuestro Señor Jesucristo, estos discípulos, Cleofas y el otro. ¿Ah? Y dice aquí que encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, ¿no? Pedro y Juan, pues ya no vieron a Jesucristo resucitado, ya Jesucristo había subido al cielo. ¿Se acuerdan de esa lectura en donde dice, no me toques porque todavía no voy al cielo, a mi Padre Dios, apenas estoy saliendo del cascarón, ese cascarón que es el cuerpo humano? ¿Sí? Pero nuestro Señor Jesucristo afortunadamente resucitó en cuerpo y en alma. Entonces Jesús les dice, bueno, vamos a hacer otro paréntesis para que podamos entender teológicamente qué nos está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues proclamar, anunciar, decir la verdad y no ponerle palabras de más a la palabra del Señor. Hay muchas cosas que inventa la gente. Por ejemplo, hay gente que dice, ayúdate, que Dios dice que ayúdate y Dios te ayudará. Yo no sé de dónde sacan eso no existe, eso no viene en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no le pongamos a la palabra de Dios cosas inexistentes. Mucha gente anda diciendo, es que así dice Dios, y no es cierto. Inventamos cosas. ¿Sí? Dice Dios, son mentiras piadosas. No hay problema, son mentiritas. ¿No? Pues, mentira es mentira, verdad es verdad. O sea, si una es una mentira piadosa, entonces una verdad pequeña es una verdad agresiva. No, ¿verdad? Entonces, ni hay mentiras piadosas, ni hay verdades pequeñas agresivas, ¿sí? O soberbias, verdades soberbias. Es una verdad soberbia. ¿No? Soy guapo, soy hermosa, es una verdad soberbia. No. Es una mentira piadosa. No. No digamos cosas que no dicen aquí en la Sagrada Escritura. Por eso aquí vemos cómo estos discípulos están hablando con la verdad, exactamente lo que pasó y lo que sucedió. Y vuelvo a retomar el punto de que no mencionan a Judas Iscariote, que siempre le andamos echando de que él entregó al maestro, de que él fue el discípulo malo, de que él cometió pecado, de que él se le metió el mal en su mente, y ay, como si nosotros fuéramos muy santos. Es que, como dice nuestro Señor Jesucristo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Eh? Y bueno, me estoy acordando de un chistecito, pero no se los voy a comentar porque estamos analizando la palabra del Señor. Y nos menciona aquí, adelante dice, entonces Jesús les dijo, fíjense a los discípulos,
Qué necios y torpes sois para creer lo que anuncian los profetas. Y es lo que nos dice el Señor en la actualidad. O sea, ustedes van a misa, hacen oración, la hora santa, hacen sus liturgias, hacen su rosario, ¿sí? Leen la Sagrada Escritura y no la entienden, o la entienden mal, empiezan a inventar cosas y ya empezaron a inventarle cánticos a la palabra del Señor, muy bonitos, qué bueno, pero eso no viene en la Escritura. Todo lo que ustedes hagan y deshagan extra, qué bueno y bonito, todo sea para dar alabanza al Señor. Pero no digan, eso dice Dios, eso viene en la Biblia. No, 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 no. Todo lo que nosotros hagamos fuera es de nosotros con mucho amor a nuestro Padre Dios, a la Santísima Trinidad, a nuestra Santísima Madre. Pero no digamos que eso viene en la Biblia, porque entonces estamos diciendo mentiras. Y por eso aquí Jesucristo dice, qué necios y torpes. Yo creo que no hemos cambiado. Hágate cuenta que nos lo están diciendo nosotros, qué necio eres, qué torpe eres. Bárbaro. ¿Sí? No entiendes lo que se está anunciando. Y dice, una pregunta, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Fíjense cómo hace la pregunta nuestro Señor Jesucristo, muy importante. ¿A poco no era necesario esto que le pasara al Mesías? ¿No era necesario eso que le pasara a nuestro Señor? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué estamos en contra de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Si ya Él todo lo tenía planeado, nuestro Padre Dios ya todo lo tenía planeado. ¿Se dan cuenta por qué no mencionan a Judas Iscariote? Porque él fue solamente un discípulo que cumplió con lo que tenía que cumplir. Si alguien no lo entregaba, si alguien no llevaba a cabo ese mecanismo, no hubiera podido nuestro Señor Jesucristo haber desarrollado todo lo que hizo. Por eso a Judas le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Y Judas dice, caray, entonces ya sabes tú. Eso pasó en la última cena. Y dice, pues, entonces el maestro ya sabe, pues ya, él ya tiene conocimiento. Entonces voy a hacer lo que él dice que tengo que hacer. ¿Sí? Él fue un instrumento, fue un medio, como les he dicho, hizo el trabajo sucio. A veces nosotros no lo queremos hacer, ni eso queremos hacer nosotros, ni eso. Por eso aquí bien claro dice, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? ¿Qué no? O sea, ya estaba todo planeado. Entonces no hagamos juicios, no juzguemos a Judas Iscariote, no empecemos a juzgar nosotros en la actualidad a la gente. Si esa persona es de esa manera, es porque así Dios quiere que esa persona sea. Que esa persona tiene un carácter violento, pues es que así Dios quiere que esa persona sea con ese carácter violento. Que esa familia educó a sus hijos de una manera muy estricta. Que esa familia fue educada de una manera muy religiosa. Pues así Dios quiere que sea. Que en la actualidad hay diferentes razas con diferentes credos y que unos creen así y otros creen de otra manera. En la actualidad que tenemos varias religiones y que todas, bueno, pues la mayoría o algunas de la mayoría, todas creen en nuestro mismo Padre Dios. ¿Cuál es el problema? No hagamos juicios, no condenemos a nadie. Nosotros no somos quienes para condenar, no somos quienes para hacer juicios. El único es nuestro Padre Dios. Si ni nuestro Señor Jesucristo nos condenó, ¿cómo te atreves tú a condenar a alguien? ¿Cómo te atreves tú a juzgar a alguien? ¿Cómo te atreves tú a señalar a alguien que es malo y tú eres bueno? Por favor. O sea, pero en la actualidad eso llueve y hasta graniza, ¿no? Bien claro dice la pregunta, ¿no era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés, dice, no dijo Abraham, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Jesucristo ahí les dio otra evangelización, hagan de cuenta, les dio una crónica, les dio un resumen de esos 3 años. Y no solamente de los 3 años de la prédica de nuestro Señor Jesucristo, sino comenzando desde Moisés. Diciéndoles, a ver, no bajó Moisés con los mandamientos, ¿y qué hizo el pueblo? Y no tuvo que Moisés hacer esto y esto otro y tener que volver a subir. Y tuvo que Moisés hacer unas tablas de madera para volver a anotar ahí, ¿verdad?
Y como el pueblo ya, y los profetas, y todos los profetas estuvo mencionando nuestro Señor Jesús, les dio una cátedra, una super cátedra, a Cleofás y al otro, discípulos de cuando lo conocieron en vida, no de resucitado, ahorita apenas lo están conociendo resucitado. Pues así el Señor durante toda nuestra vida nos está enseñando, nos está explicando, nos está llevando de la mano, siempre. Aquí ahorita ustedes están aprendiendo, aquí ustedes están analizando, el Espíritu Santo nos está abriendo los ojos, nos está abriendo el entendimiento, la sabiduría para amar a Dios y para poderlo servir, para ponernos a trabajar con los demás. Ay, qué bonita lectura, ¿no? Ay, me sentí muy emocionado. Ay, qué bonito el camino de Maús, ¿verdad? ¿Sí? No, no, esto se lo tienes que explicar a otros. Y esos otros se lo van a explicar a otros. Esto tú tienes que demostrarlo y hacer algo para los demás. No nada más quedarte con lo que estás entendiendo ahorita. ¿Sí? Dice, ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos la premiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va decayendo. Nos damos cuenta cómo llegan al lugar. Nosotros llegamos a un lugar, a un momento de nuestra vida, en donde le pedimos al Señor, quédate con nosotros. ¿Y cuándo se queda con nosotros? ¿Cuándo? Muy sencillo, cuando recibimos la comunidad. El cuerpo, sangre, alma y vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en memoria mía. El Señor se queda con nosotros aquí dentro de nosotros. Cuando hacemos oración, se queda con nosotros el Señor. ¿Sí? Cuando hacemos una obra de caridad, se queda con nosotros el Señor. Cuando hacemos nuestra reconciliación, nuestra confesión, ese sacramento, se queda con nosotros. Cuando nos ponen los santos óleos, se queda con nosotros el Señor. Cuando realizamos nuestro bautismo, cuando bautizamos a alguien, el Señor se queda con nosotros. Bueno, pues ahí ustedes sabrán si quieren que el Señor esté con ustedes, pues ahí síganle. Y si no, pueden dejar de escuchar, apáguenle el botón a este asunto de su aparatito que tienen escuchando esto y adiós, que les vaya bien. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo aquí? ¿Sí? ¿Qué le dicen? Quédate con nosotros porque atardece, el día va de caída, si ya se nos acaba la vida. ¿Sí? Y le pedimos al Señor que en el último momento de nuestra vida podamos decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, así como lo dijo él. Y dice, y entró para quedarse con ellos, claro, porque estamos haciendo oración, estamos platicando con él. Y eso es lo que quiere el Señor. Orar es platicar con él. Orar no es estar repitiendo una oración. Por eso no es lo mismo rezar el Padre Nuestro que orar el Padre Nuestro. ¿Para qué rezan 20 Padres Nuestros? No, no, no. Hay que orar un solo Padre Nuestro. Uno. O platiquen por sus propias palabras, con el léxico que ustedes tienen. Y dice, entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, fíjense, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. ¿Se dan cuenta cómo está llevando a cabo otra vez la Eucaristía? Por eso la Iglesia Católica, por eso otras iglesias le dan mucha importancia a la Eucaristía. Por eso se lleva a cabo la comunión. Ahí está, ahí está. Lo vuelve a hacer nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo en la última cena, en la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, como le llamamos nosotros. Y aquí lo vuelve a hacer el domingo de resurrección, en el camino de Maús. Esto es lo más importante de la lectura del camino de Maús. La Eucaristía, otra vez. Muchos dirán, es que lo más importante en el camino de Maús es de que estaba evangelizando a sus discípulos. Es que les estaba otra vez recapitulando. Estaba renombrándoles otra vez a esos dos discípulos. Es que ya les estaba diciendo, ya resucité. Como le dijo a Tomás, ven, mete los dedos en mi mano, mete tu mano en mi costado. Es lo más bonito del camino de Maús, esa lectura. No, no. Lo más importante de esta lectura es este versículo. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a ellos. Y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Cómo podemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo? En la Eucaristía, cuando parte el pan, cuando el presbítero está en el altar y está llevando a cabo la consagración.
No es ese sacerdote, no es ese ser humano con 2 orejas y 2 patas y 2 manos y una lengua larga, no, no, no. Es Cristo. Él está nada más en representación, es un instrumento. ¿Sí? No juzguemos, no condenemos. ¿Cuántas veces nosotros, ay, ese es un hombre igual que yo, es de lo peor? Pues sí, a lo mejor sí. Pero en ese momento el Señor le está dando el consentimiento, el permiso, la autoridad para que lleve a cabo la consagración. Y es en el único momento en que nos debemos de hincar, cuando estamos en la consagración. Es más, hasta tocan una campana, por si andas atarantado y no te das cuenta, por si andas despistado criticando a la vecina, o si andas viendo al vecino, que está greñudo y que viene borracho y que la vieja ya se puso unos aretes más largos y que tú traes unos más cortos, andamos en todo. Y pues suena la campana para que despiertes, así. Y en ese momento te hinques. Es en el único momento que nos debemos de hincar, en la consagración. Aquí estos discípulos lo están viendo a nuestro Señor Jesucristo. Lo están reconociendo. Entonces, ¿cómo quieres tú reconocer a nuestro Señor Jesucristo? Andando en el mundo, en la calle, sin ver la Eucaristía, sin saber la consagración en la Santa Misa. Ese es el momento de reconocer. Ahí lo dice, no lo estoy inventando. Ahí dice, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos. O sea, abrir los ojos no es que hayan abierto los párpados, ¿eh? O sea, entendamos, abrir los ojos es que se dieron cuenta de la verdad, se dieron cuenta de quién era nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres darte cuenta quién es nuestro Señor Jesucristo? Pues acércate a la comunión, acércate a la Eucaristía, ve a misa y híncate en la consagración. Y es mucho pedir, ¿verdad? Yo sé que estás escuchando esto y dices, sácate, no, no voy. No, estaba muy bonito todo, hasta aquí me habías convencido, me había convencido el Señor, estaba yo, no, pero ya se está, no, 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 para de contar. Yo, mis timbres, no. Bueno, si no quieres, no, esto no es de a fuerzas. Pero aquí muy claramente te está diciendo Dios que es la forma de reconocer, de que te des cuenta quién es Él. Y en ese momento, dice la lectura, pero Él desapareció. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo desaparece en ese momento. ¿Qué comentaron? Dicen, ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? O sea, pues lógico, cuando nosotros estamos leyendo esto, cuando estamos analizando, estamos haciendo oración, como que hay algo dentro de nosotros que nos mueve. Es Dios el que está habitándonos. Él nos está abriendo los ojos, el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría. ¿Tú crees que estás entendiendo esto porque eres muy inteligente? ¿Porque traes sangre de sabios? Es porque tienes al Espíritu Santo y estás entendiendo esto. Y si verdaderamente quieres amar a Dios, pues esta es la oportunidad. No hay otra. ¿Eh? Es cuando están los novios, que están cerquita los dos, y están sus rostros cerca los dos, y están sus labios casi cerca, y pues es el momento de soltarle el beso. Pues aquí es lo mismo. Este es el momento de lo que vamos a hacer, de amar al Señor. ¿Sí? Y después nos arrepentimos. Y esos muchachos dirán, híjole, estuve cerca de darle el beso a la muchacha. Y dice la muchacha, estuve cerca de darle el beso al muchacho. Necesitaba 2 centímetros de sus labios y no le di el beso. No estamos igual aquí. Estamos aquí con el Señor. ¿Y qué hacemos? Qué bonita lectura. Ahí nos vemos a Dios como Tomás. Ahí nos vemos como estos discípulos ya se fueron a Emmaus, ¿no? Y los demás se fueron a pescar. Pedro, Santiago, Juan, Andrés ya andaban pescando. Es otra lectura, ¿va? A veces nos toca verla para analizar. Estaba pescando y todo, ya después de 3 años de ver con nuestro Señor Jesucristo, se fueron a pescar. No, pues ahora sí, a laborar. Ya, tan, qué bonito, 3 años. Ya todo, ¿verdad? Muchos milagritos, ¿verdad? Vimos ciegos que recobraban la vista, vimos cojos que empezaban a caminar, vimos cómo se resucitó a un hombre llamado Lázaro, etcétera, etcétera, y cómo se le puso Jesucristo en el templo y les tiró todo su tianguis, ¿verdad? A los que andaban ahí vendedores, ¿verdad? Sí, muy bonito también. Y ay, cómo entró Jesucristo en el burrito, y todos con las palmas gritando, ¿verdad? Bendito el Hijo de Dios, ¿verdad?
Honor y gloria a nuestro Señor, el Hijo de Dios, alabado sea. Ay, muy bonito todo eso, ¿no? Ajá. Pues así somos nosotros, ¿eh? Así, de burros. Ujú. Y dice aquí, y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11. Fíjense, y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, que se regresan. Después de esto que se regresan, no, lo que nos acaba de pasar es peor que el terremoto del 85 en México. No, 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 no. Esto hay que contarlo. Y les había yo dicho hace rato que las mujeres eran muy buenas para decir las cosas rápido y propagarlas. No, nos quedamos atrás. Segundo lugar, no sé, pero miren aquí luego vamos. Y se levantan. Y levantándose al momento. Oiga, o sea, era de noche. Ya había caído la tarde. ¿Qué llevaban lámparas o qué? Y se levantan al momento y se regresan a Jerusalén. Pues así debemos de ser nosotros. Cuando de volada ahorita, en caliente, acaban de escuchar esto, acaban de estudiar esto, y órale, a predicarlo, a llevarlo a los demás, a informarles a los demás lo que acaban de aprender ahorita. Ay, no, ya es noche, ay, mañana voy a tomar mi cafecito ahorita, voy a tomar mi rebanada de mi torta, ¿verdad? Ya es tarde. Ay, no, más al rato. Ay, no, para el próximo. Ahora que venga mi suegro, ahora que venga mi cuñado, pues, ay, le voy a explicar esto. Ay, cuando venga el compadre le voy a decir, ay, compadre, pues, hoy no vamos a tomar cerveza y vamos a ver el partido de fútbol. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Fíjense que el camino de Maús es donde van a perder el compadrazgo. Si el compadre no regresa a su casa ni a cobrarles lo que le deben ustedes de dinero, ¿no? Ojalá y sí, ¿verdad? Para que aprendieran. Pues así como estos agarraron, se levantaron y que se vuelven a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11, ¿se dan cuenta? 11. Ya estaba Tomás. O sea que Jesucristo se le apareció a Tomás en ese momento y al mismo tiempo se le apareció a quienes, a estos dos discípulos. ¿Cómo la ven? Ya nos estamos dando cuenta entonces que no eran ninguno de los 11 discípulos. No era ni Tomás ni Pedro. ¿Se acuerdan de la pregunta al principio de esta lectura? ¿Que quiénes eran? Que investigáramos, que escudriñáramos, que nos diéramos cuenta quién era. Aquí nos menciona muy claramente que era Cleofás. Y el otro. No nos menciona el nombre del otro. ¿Ah? Que ha de ser un discípulo ahí de esos de pocos, muy sencillito, muy corrientito, por eso no se menciona. ¿Creen ustedes eso? Dice, levantándose luego se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros. ¿Sí? O sea, no estaban nada más los 11, sino también había más. ¿Se dan cuenta? Que esto no nada más era para los discípulos, esto es para todos. ¿Sí? ¿Dónde estaban reunidos los 11? Pues ahí escondidos. Andaban temerosos el mero domingo de resurrección, andaban bien achicopalados. Pues oigan, mínimo, ¿eh? Pero ahí se le había ya aparecido a Tomás y también se les apareció al mismo tiempo a estos otros discípulos. Nuestro Señor Jesucristo está en todas partes. Aquí con ustedes, allá en China, y en Japón, allá en Europa, y en África, y en todos lados está nuestro Señor Jesucristo al mismo tiempo. Qué buena onda, porque imagínense, si Harry nos deja solos ahorita, y ahorita vengo, ¿no? Pues es que voy allá a Medio Oriente porque se andan matando, y mientras se queda México sin Jesucristo, y ni con la Guadalupana levantamos el muerto, ni con la Guadalupana. Ah, o ni con Judas Tadeo, que ay, híjole, cómo es ahorita requerido, por toda la gente, ¿ah? Ajá. Y dice aquí, que dice, que estaban diciendo, en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Fíjense, llegan y lo primero que oyen de los que están ahí, los discípulos, de los 11 discípulos y los demás compañeros, escuchan que dice, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Pues claro, sí, se le ha aparecido a Simón Pedro. Acuérdense que Jesucristo le decía a Simón Pedro. Los discípulos nada más le decían Simón, ¿verdad? No, todavía no le decían Pedro, ¿eh? No le decían Simón porque pues era su nombre. Jesucristo sí le dijo, tú vas a ser Simón Pedro.
Bueno, Simón Pedro, está bien. ¿Eh? Y entonces estos discípulos, Cleofás y el otro, y ellos contaron lo que les había pasado por el camino. Es lo que debemos hacer nosotros. Contar lo que nos ha pasado en la vida para dar gloria a Dios y dar ejemplo y enseñarle a los demás con nuestro testimonio veraz en nuestra vida. Siempre el Señor nos ha ayudado eternamente. ¿Y cómo lo habían reconocido al partir del pan? Pues sí, esa es la forma de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta, en la acción del pan, en la acción de la Eucaristía. Podemos terminar aquí. ¿Por qué no se menciona el nombre del otro discípulo? ¿Ya se dieron cuenta por qué? Ese era Cleofás y el otro. ¿Quién es el otro? ¿El nombre del otro quién es? ¿Quién es? Se los digo. O ya lo saben. O ya el Espíritu Santo les prendió el foco. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo en este momento el Señor está hablando de nosotros? Ese otro discípulo eres tú. Ese nombre que tienes tú, eres tú. ¿Sí? Y no te voy a decir el significado de Cleofás. Eso lo vas a buscar tú de tarea. Porque hay que saber, ¿no? Que todo se te diga. Pues haz algo. Búscale. ¿Eh? Pero ese otro discípulo que no se menciona aquí, somos nosotros, los que estamos ahorita estudiando y leyendo esto. Ese es el nombre del otro discípulo. ¿Sí? El nombre que tienes tú, ese es el nombre de ese discípulo. Por eso esta lectura es hermosísima. Por eso esta lectura, hasta una canción hay, El Camino de Maús. Y la hemos cantado muchas veces en misa, en la iglesia. Bueno, pues desafortunadamente casi tenemos una hora leyendo esta lectura de una forma doctrinal, de una forma histórica y de un mensaje que nos está dando teológico esta lectura. Y todavía podríamos pasarnos otra hora más renombrando varias cosas importantes que no he mencionado. Por ejemplo, una muy de mañana, ¿sí? ¿Qué oración litúrgica hacemos en la mañana? Laudes. ¿Ah? Muy de mañana, en verdad, que algunas mujeres en nuestro grupo nos han sobresaltado, ¿sí? Casi la mayoría de las mujeres en la actualidad son las que oran la hora litúrgica de laudes. Y ese es otro mensaje que dice ahí, pero les menciono, podríamos pasar mucho tiempo. Se nos ha acabado el tiempo hoy. No hemos podido leer las lecturas que vienen, que es la primera carta de San Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. También Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 14, y del 22 al 33, y el Salmo 15. Pero pues se los dejo de tarea para que lo lean, invoquen al Espíritu Santo, hagan la oración del Espíritu Santo, para que les vaya diciendo qué es lo que tienen que entender. Bueno, espero que esto les haya servido y que Dios nos bendiga a todos con esta bonita lectura en la que nos está diciendo que la Eucaristía es lo más importante para poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo.